Estamos en Ecos de Salud y hoy con uno de esos temas que a mí personalmente me apasionan y es todo lo que tiene que ver con nuestras mascotas. A veces pensamos que una mascota bien cuidada es solo aquella que le damos alimento y que le ponemos sus vacunas y que sus enfermedades pueden ser resueltas de ese modo. Sin embargo, hay un aspecto muy específico que yo creo que impacta en la salud integral de la mascota y por lo tanto en la emocionalidad de nosotros, por la responsabilidad que debemos tener en su cuidado. Es por eso que hoy hemos invitado al doctor Odalis Zapata, quien es veterinario, pero no un veterinario normal, común y corriente, sino un veterinario muy especial, porque él se encarga de rehabilitar y tratar los problemas físicos de los animales. Bienvenido, Odalis. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿qué es eso que tú haces? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy médico veterinario, me especialicé en Buenos Aires, Argentina, en fisioterapia y rehabilitación, y normalmente los casos que yo trabajo son pacientes que tienen alguna afección del sistema musculoesquelético, es decir, que están con una cojera, que le duele un poquito la cadera, un poquito en algunas de las zonas de la columna vertebral y así sucesivamente. Ok, este tipo de afecciones en los animales pueden ser producidas por algún accidente o también tienen algunas que son congénitas. Explícame, ¿cuál es la procedencia de este tipo de lesiones? Muchas de las afecciones del sistema musculoesquelético se dan por accidentes, por ejemplo, un accidente automovilístico o, por ejemplo, que el paciente se cayó de la escalera, a veces brinca muy alto y no cae muy bien, o sea, a veces salta y cae en el piso, entonces a veces puede afectarse un poquito, por ejemplo, la rodilla. Pero también muchas de estas vienen con un trastorno ya congénito, es decir que, y a veces con ese trastorno congénito, pues lo que sucede es que se agrava cuando hay algo externo, cuando hace, por ejemplo, una movilidad. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen displasia de cadera y tienden a tener ese dolor tan fuerte, pero cuando hacen alguna movilidad, pues se extrema. Los que son congénitos no es mucho lo que nosotros podemos hacer y pienso que quizás no es tan fácil, bueno, prever no se puede. O sea, cuando vienen así, ¿no? Sí, realmente en esos casos lo ideal siempre sería llevarlo al médico veterinario. Muchas veces esas patologías congénitas que vienen ya al momento de nacer o luego de, las diagnostica el médico veterinario, porque cuando llegan a mí, por ejemplo, al área de fisiatría o fisioterapia y rehabilitación, ya vienen con un diagnóstico previo del médico veterinario que normalmente chequea al paciente y cuando lo ve dice, hey, aquí hay algo raro. Entonces hacen radiografías, también pueden hacer tomografías y a partir de ahí entonces evalúan el diagnóstico y se toman las consideraciones, recomendaciones del lugar. Con eso, el dueño del animal, pues, no puede haber unas medidas preventivas. Pero en el manejo mismo del animal, ¿hay medidas preventivas para evitar este tipo de lesiones? Si tú supieras que sí. Yo normalmente, ahora en esta área de rehabilitación, que empecé a estudiar, eso ya hace 5 años casi, yo sí le digo cierta medida de prevención a las personas. Mira, trata de que el paciente ya cuando está entrando en edad no tenga ciertos comportamientos, ciertos juegos, que no brinque, que no salte muchísimo, que no baje la escalera, que trate de no pararse en 2 patas para evitar entonces daños. Y también sobre todo en razas como por ejemplo Dachshund, que es como el que conocemos salchicha, y también como el bulldog francés, que son razas que pueden llegar a tener una predisposición de una discopatía, es decir, una enfermedad discal en la columna vertebral o alguna displasia de cadera. Entonces, uno sí como médico veterinario le recomienda al propietario, mira, vamos a tratar de calmar el juego y esa diversión, esa hiperactividad del paciente para evitar entonces mayores problemas.
Lo que me dices es la importancia de conocer las fortalezas y debilidades de la raza que uno piensa pues adoptar. Claro, por ejemplo, pastor alemán es una de las razas que más ha sufrido de displasia de cadera. Entonces ya tú sabes que si tú tienes, por ejemplo, un pastor alemán, tú debes entender que debes fortalecerlo a nivel muscular, darle una buena alimentación, no mantenerlo en sobrepeso, con cierta actividad física, pero esa actividad física que sea bastante medida, que sea bastante específica. ¿Por qué? Porque hay razas que sí pueden someterlas a ejercicios bastante fuertes y todo, pero hay otras que no, que hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, el Border Collie, una raza bastante activa, la utilizan mucho para ejercicios de mucho impacto, de alto impacto. Los Beagles también, ¿no? Los Beagles, sí, pero un poquito más de terreno. Lo que te decía de Border Collie es que hacen muchos saltos y van agility, se llaman como agility. En esos saltos es donde pueden exponerse más a lesiones. ¿Cuál es la expectativa de la rehabilitación total después de una lesión? Yo siempre le digo a las personas que la rehabilitación o la fisioterapia no es un antibiótico, no es un antiinflamatorio que tú lo das y ya a los 3 o 4 o 5 días ya se encuentra bastante mejor. Es algo que toma tiempo porque son sesiones de fisioterapia que se van utilizando, se van haciendo a medida que entramos en etapas terapéuticas. No puedo permitir, un paciente con dolor, con mucho dolor, yo no puedo ayudarlo con ejercicios físicos cuando es una de las últimas etapas de la rehabilitación. Claro. La idea es básicamente tratar de rehabilitar, es decir, corregir y mejorar todas las partes del sistema musculoesquelético que podamos, que estaban afectadas. Y para eso se necesita, por ejemplo, un rango de movimiento articular, un movimiento muy específico y al paso para que el paciente pueda sentirse mucho mejor. No puedo demandar más del paciente. Claro, me imagino si está sobrepeso primero. Claro, tengo que bajarlo en peso, tengo que hacer una caminadora. También en esta área de fisioterapia y rehabilitación se utiliza hidroterapia, que es como el nado, donde allá en Punto B hacemos todo eso. Y muy bien, me consta. Odalis, si fueras a hacer como una receta, especie de una receta, algunas recomendaciones para contribuir a la salud esquelética, muscular de la mascota, ¿cómo nos los dirías en algunos pasos? En algunos pasos. Primero, una buena alimentación, tratar de que el paciente no se encuentre en sobrepeso, eso es muy importante. Tratar de sacar al paciente, o sea, de paseo 2 y 3 veces al día, si es posible, al parque, y ir avanzando, por ejemplo, en distancia, tiempo-distancia, en ejercicio. Si no, anteriormente tú sacabas a Cookie, por ejemplo, 100 metros, caminabas con él 100 metros para poner una cifra, pues entonces ya al día siguiente puedes trabajar los 150 metros de distancia y en tiempo. Si anteriormente eran 5 minutos, pues entonces ahora 10 minutos. E ir avanzando poco a poco para que él tenga un mayor fortalecimiento muscular y también un mayor tono muscular y se encuentre mucho mejor. También deben tener en cuenta el tema de la edad. Hay pacientes que tienen una edad que por ende tú no vas a exigirle que tengan una mayor actividad física cuando tienen, por ejemplo, 6 o 7 años que van entrando en la etapa geronte, ya que están entrando como en edad. Entonces, siempre es bueno hacer esa parte y siempre debe tener en cuenta el chequeo al médico veterinario. Es muy importante. A veces yo recomiendo que puedan hacer algunas radiografías, pero eso depende ya del médico veterinario, no tanto del propietario. Por eso sí, cada cierto tiempo, cada 6 meses, ir al médico veterinario para hacer su chequeo. Y yo imagino que, como hemos dicho antes también, tener en pendiente que de una raza a otra pueden variar. Y aquí, por experiencia personal, puedo decir que la época del año. Y por el pelaje, o sea, claro, yo lo digo por Cookie. Claro. No es lo mismo una caminata en verano, cuando él tiene el pelo muy largo, cuando Ale no me le quiere cortar los cabellos, pues se ve más lindo con el pelo largo, sí. Por el calor que acumula. No, y también es muy importante destacar que
en temporadas de frío, aunque aquí no hace tanto frío, pero en temporadas de frío hay mucho daño en las articulaciones. No solamente en los perritos, también en nosotros. El frío tiende a afectar un poco las articulaciones. Entonces, aparte de eso, sí, te decía lo de la visita cada 6 meses, pero muchas veces cuando se desparasita el paciente, que es cada 3 meses, el médico veterinario tiende a consultarlo y ahí verifica, mira, está pasando esto, está pasando aquello. A mí me pasa en Punto Vet que no tengo que decir que me chequeen a Cookie de arriba a abajo, Siempre pero cuando quizás es la primera experiencia, es bueno que nosotros le pidamos a la veterinaria que chequen sus ojos, sus oídos, sus dientes, su caminado. Así podemos tener pues mascotas más sanas y nosotros podremos disfrutar de esa compañía, de esa protección que nos ofrecen, sobre todo el amor incondicional que solamente ellos saben dar. Así es. Odalis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y la invitación abierta para que sigamos hablando del cuidado de esos pedacitos de corazón que andan en 4 patas caminando por ahí. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y continúen con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.